El clamor de los insectos, por David Arango. ¿Tengo miedo? Sé qué es eso. Cavilé al despertar bañado en un pesado sudor y una espesa oscuridad. El palpitar de mi corazón me guiaba a ideas poco esperanzadoras. Pero, ¿tengo miedo? ¿Pánico? ¿Qué es este sentimiento de pesadez en mi pecho? Estaba reaccionando lentamente a un ritmo nada coherente con la situación. Intenté moverme, pero mis extremidades estaban entumecidas y con una extraña sensación de frío. Tomé un par de minutos para evaluar la complejidad del momento, pero fue inútil. Inmóvil y ciego era poco lo que podría hacer. Me hice a una bocanada de aire llena de paciencia y busqué distraer mi mente para pensar con claridad. Recordé que a nadie había dicho hacia dónde me dirigía. Es más, dudaba haber hablado con mi esposa e hijos en varios días. Recordé las sonrisas de mis hijos y me dejé seducir por la atrevida oscuridad. Llamó mi atención cómo se iban untando sobre la espesa mancha negra las ideas y recuerdos que se cruzaban por mi mente, como si ésta fuera pintando sobre un lúgubre lienzo, eso que yo atesoraba tanto, mi espléndida memoria. Vi mi oficina, la calle que recorría todas las noches hacia mi casa desde mi lugar de trabajo, las mujeres que me brindaron su sexo, a mi esposa, a mis hijos, en ese jardín botánico que visitamos para inculcarles amor por la naturaleza. Mis hijos, Mateo, mi niño. Papi, ¿por qué me miras de esa manera? Sobre el oscuro lienzo, las imágenes tomaron un vívido movimiento. No te muevas, hijo. Coloqué con delicadeza mi mano izquierda sobre su mejilla derecha. Quédate quieto, hijo. Confía en mí. Guarda silencio. Sus ojos me miraron estupefactos, con un leve brillo de terror. Shh. Una bofetada impactó con fuerza su mejilla izquierda y violeta. Mi hija cubrió su boca en un ademán de asombro y miedo. Sostuve la mano por un instante apretando su cara. Ya, ya estuvo. Mira, era solo un zancudo, un sucio insecto. Enfrenté mis palmas y las froté con violencia hasta que el insecto se deshizo en una mancha escarlata. Las limpié con mi pantalón y se las enseñé a Mateo. ¿Ves? Ya no le hará daño a nadie. Mateo me miró con sorpresa y curiosidad. Pero papi, a mí me dolió. ¿A él le dolió? Sonreí. No, mi pequeño. Tomó mi mano y la miró nuevamente, mientras tocaba su mejilla que empezaba a hincharse por la picadura del insecto. ¿Cómo lo sabes? Me agaché y lo miré a los ojos. Solo lo sé, yo también fui un niño, ya lo descubrirás, mi pequeño. Sonreímos y un golpe secó sobre el lugar en que me encontraba deshizo la hermosa pintura de su tétrica base. Es conocida la idea sobre que si un golpe seco se posa con fuerza sobre tu casa durante la noche, es muy probable que sea un demonio. Ya habían llegado por mí. El sueño se fue desvaneciendo y caía la realidad en un lento desmayo. Al-Asif. Asif era el término utilizado por los árabes para designar el ruido nocturno producido por los insectos, que se suponía era el murmullo de los demonios. Sin aparente razón y de repente recordé este apartado con el que Lovecraft
daba inicio a su historia del Necronomicon. Recordé además que lo había leído en mis tiempos de impetuosa juventud, cuando me gustaba llevar un cigarrillo sobre la oreja, aunque el cigarrillo se viera más grande que yo. Disfrutaba exagerar las anécdotas los viernes y aparentar un estatus de intelectual los lunes. Parafraseaba una y otra vez una efectiva carta de amor que había escrito para mi primer conquista y la entregaba a las muchachas que me atraían para besarlas al frente de la iglesia evangélica, situada en la parte de atrás de mi calle. Con mis amigos, en tiempos decembrinos realizábamos maniobras temerarias con la pólvora y retorcidos experimentos donde se veían involucrados diversa cantidad de insectos. Ah, cómo me divertían aquellos experimentos. Hacíamos pequeños caminos de pólvora, poníamos algunas cucarachas en medio de los mismos, los encendíamos y nos complacíamos con el espectáculo. Solo hasta que Ana María, la niña más linda del barrio y por lo cual yo suspiraba de manera compulsiva, reprochó mis acciones. Abandoné tal inusuales prácticas. Más bien, me dejé guardar dentro de su alegre caminar. Me dejé estampar sus sonrisas en el alma. Y me hice esclavo de sus besos. Ana María era hermosa, como el atardecer arrebolado de la playa y tierna como la caricia del rocío mañanero. Su belleza me llenaba de una frescura que me dejaba especialmente liviano. Sus cabellos, que le daban un poco más abajo de la nuca, eran negros y se entregaban con sutil rebeldía al viento. Su rostro fino, un tanto pálido, frío en apariencia, llevaba con suficiencia sus ojos negros de profundo mirar y de aguda expresión. Sus labios, de curioso color escarlata, eran siempre acariciados de lado a lado, suavemente, por los dedos de su mano derecha en sus constantes estados meditabundos. Y yo envidiaba tanto a los dedos como a los labios. En las tardes, después del colegio, yo la visitaba y le llevaba un par de gardenias que robaba del jardín de mi tía, para que ella las enredara entre sus cabellos y las liara con un listón marrón, su color favorito. Después de finalizar nuestros deberes académicos, le decía cuánto la quería y con gran paciencia esperaba uno de sus suaves besos. Empecé a sentir un calor mefistofélico, y como era de esperarse, respirar se estaba haciendo más difícil. Al parecer, llevaba no más de 5 minutos en aquel lugar. Solo me restaba esperar un poco más. Por raro que parezca, la oscuridad allí absoluta, envolvente y tenaz, se me hizo deslumbrante, sensual. Exploré mi rostro con las yemas de mis dedos, con las palmas de mis manos, y lo encontré más claro, cansado, tosco y falto de expresión. Tenía la barba y la frente bañadas en sudor. Luego llevé mis dedos hacia las órbitas de mis ojos, que se hallaban exageradamente abiertos, y las sentí sin molestia alguna. De hecho, se encontraban algo secas, probablemente debido a la falta de luz. De súbito, un par de ruidos llamaron con firmeza mi atención. El primero fue el de una gota de sudor que chocó con cierta violencia sobre la madera, y el segundo fue un extraño crujir, de tono lastimero, grave y amenazante. Estos dos sonidos me dieron una imagen mucho más clara del panorama, ya que me permitieron saber que las dimensiones del cajón no eran las adecuadas para intentar cambiar mi posición y que la calidad de la madera no era muy alta, debido a que el peso de la tierra sobre mí estaba doblegando su resistencia y era cuestión de tal vez segundos para que se diera.
La situación en la cual me encontraba me llevó a un extraño recuerdo de mi niñez, en el cual, después de atrapar una mosca y despojarla de sus alas y alguna de sus patas, la enterré viva dentro de una caja de fósforos en el patio de mi casa. Por motivos ajenos a mi voluntad me vi forzado a abandonar la ciudad y no pude notar los resultados de mi ejercicio cuando lo deseaba. Sin embargo, al volver, al cabo de un par de meses, revisé el lugar donde había enterrado a la mosca, pero no estaba. Solo encontré la caja de fósforos tal y como la había dejado. Pensé que quizás los gusanos se la habían comido, y aunque era improbable, en un arranque de ira por la frustración, desenterré varias lombrices y las bañé en aceite hirviendo. Fue bastante graciosa la manera en que se retorcían a medida que se iban tostando. El crujir de la madera me sonó insolente y atrevido. Con la mano derecha palpé la lámina de madera sobre mí. Sentí una curva bastante pronunciada y una vibración leve, sin embargo, infernal. Entendí todo el asunto. Llevé la mano izquierda hacia el bolsillo de mi pantalón para buscar el encendedor que siempre llevo conmigo desde que tenía 15 años, cuando empezaron mis hábitos fumadores, pero no se encontraba allí. Intenté recordar dónde lo había dejado, pero fue inútil. Nunca, en 15 años, me dejé a merced del mundo sin un encendedor. Incluso cuando abandoné el cigarrillo por la temporada en que mi esposa estuvo embarazada, no salí de mi casa sin un encendedor en mi bolsillo izquierdo. Encontraba este objeto de una utilidad maravillosa, por ejemplo, cuando tropezaba con algún bicho desprevenido que se arrastraba por la pared. Rápidamente sacaba mi encendedor y lo quemaba. Luego le veía agonizar en el suelo. Ana María siempre criticó mis, según ella, execrables acciones. A pesar de que la quería con todas mis fuerzas, nunca pude dejar de divertirme con ayuda de los insectos. Solo le bastó verme alimentando a una araña con una mariposa a la cual le había destrozado las alas con el fuego de mi encendedor para dejarme. La tristeza me abrumó, pero mi nuevo pasatiempo de cazador de grillos para arrancarles el pito me ayudó a sobrellevar mi pena. En otras ocasiones me ofrecía voluntariamente para ayudar a exterminar los nidos de hormigas en las casas vecinas. El proceso era muy sencillo, efectivo y entretenido. Rociaba gasolina por el camino que seguían las hormigas y luego las incendiaba. A pesar de todo eso, me fue harto difícil olvidar completamente a mi querida Ana María. Las vibraciones de la tierra y el crujir despiadado de la madera me dieron a entender la situación aún más. Se estaban vengando de mí, y qué mejor manera de hacerlo que torturarme hasta la locura. De igual manera, algo me decía que un evento de tal magnitud podría suceder. Se le podría atribuir a la justicia divina o al karma. Aún así, nunca esperé que fueran a perseguirme hasta encontrarle la chance de tomar revancha. Les podía escuchar sobre mí moviéndose vertiginosamente, sin cesar. El, el chirrido de la madera era aún más continuo. Seguro era gran cantidad de ellos que se posaron sobre el lugar en el que me encontraba para hacer más peso sobre el cajón. Los gusanos evidentemente se arrastraban por entre la tierra que me cubría. Las moscas tal vez no sobrevolaban la zona, pero sí se quedaron sobre la tierra y frotaban sus patas esperando mi muerte. Las hormigas, un gran número de ellas, llevaban lo que el cuerpo les soportara en peso hacia el lugar donde yo me encontraba escuchándoles, aborreciéndoles como de costumbre.
Pero tranquilo porque pronto todo terminaría. Ya solo podía escuchar el crujir de la madera que se rompía encima de mí. Lo que siempre quise escuchar sin conseguirlo. El clamor de los insectos. Gracias por escucharnos y no olvides suscribirte, darle me gusta, activar la campanita y compartir. Esto nos ayuda mucho para seguir trayendo contenido como este.